Buenas noches, profesor Nicolás. A continuación le presento mi actividad. Espero que me haya quedado bien. Intenté como resumir un poquito de todo. Empezamos sobre qué es la médula espinal. En este post queremos explicar. Buenas noches, profesor Nicolás. A continuación le presento mi actividad. Mi nombre es Erika Yurani Suescún. Suescún Camargo. Buenas noches, profesor Nicolás. Mi nombre es Erika Yurani Suescún Camargo. A continuación le presento mi actividad, el cerebro y cuerpo. Buenas noches, profesor Nicolás. Mi nombre es Erika Yurani Suescún. A continuación le presento mi actividad, cerebro y cuerpo, una relación dual. Médula espinal. En este poste queremos explicar qué es la médula espinal, qué partes tiene y cuáles son sus funciones, porque muchas veces cuando hablamos sobre el sistema nervioso pensamos que únicamente está compuesto por el cerebro, pero no es así. Es cierto que el cerebro es muy importante, pero el sistema nervioso está compuesto por elementos interrelacionados entre sí. Concretamente existen dos divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es la médula espinal? Es la parte más caudal del sistema nervioso central. Empieza en el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. Se trata de una estructura cilíndrica blanca, ligeramente aplanada y asimétrica, la cual está protegida por la columna vertebral, aunque es cierto, también está protegida por los meninges y el líquido cefalorraquídeo. Estos hacen que los daños producidos por el entorno no lleguen a afectarla. La médula espinal es muy importante, ya que es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. La mayoría de partes de las fibras nerviosas pasan por la médula espinal. Además, posee neuronas que reciben información de los distintos órganos, como también las neuronas que se encargan de enviar información y las órdenes a otras zonas de nuestro cuerpo. ¿De qué partes se compone? Hoy en día sabemos que la médula espinal tiene distintas conexiones nerviosas encargadas de transmitir los estímulos y las diferentes zonas del cuerpo. Aquí mostramos cuáles son sus partes. Sustancia gris. Es la parte central de la médula espinal y se compone de los somas o cuerpos neuronales. Su forma es muy parecida a las desplegadas a las desplegadas de una mariposa, con 4 prolongaciones o astas. Las principales son asta ventral y asta dorsal y la zona intermedia. En la sustancia gris se ejecutan las conexiones entre las neuronas sensitivas y las motoras. Sustancia blanca. La sustancia blanca se ocupa de la parte externa de la médula espinal y se compone por axones neurales que conectan la médula y el cerebro. Estas neuronas pueden conducir estímulos de forma ascendente, es decir, nada en el encéfalo, o de forma descendente hacia los órganos. ¿Cuáles son sus funciones? Como hemos explicado antes, la médula espinal es una parte del sistema nervioso muy importante, ya que no solo es el canal por el cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, sino que también puede realizar algunas actividades. Forma automatizada. Aquí explicamos perdón, profe, es que no veo. De forma resumida, ¿cuáles son las principales funciones?
transmite la información sensorial motora cuando nuestro cerebro da la orden para que se realice la acción. Por ejemplo, coge un bolígrafo o una parte de nuestro cuerpo, percibe algún estímulo como puede ser una caricia en la cara. Toda esta información pasa primero por la médula espinal, que es la encargada de enviar dicha información a los músculos o al cerebro para que pueda procesarla. Procesa la información. Esta función es muy importante. La médula se encarga de hacer un juicio rápido de la información antes de enviarla al cerebro, que es donde donde la estimulación se hace consciente. Para ello decide si solo tiene que enviar información al cerebro o provocar alguna situación de emergencia antes de que ésta llegue. En nuestros procesos mentales nos permite obtener atajos en los que la información no necesita esperar a que sea procesada por el cerebro. Reflejos. Son nuestras reacciones inmediatas a la principal función de los reflejos es crear una reacción rápida a las situaciones que pueden ser peligrosas. La información sensorial produce una respuesta al llegar a la médula espinal sin necesidad de esperar a ser captada por el cerebro. Por lo tanto, se gana tiempo, el cual es muy valioso en situaciones donde está en juego nuestra integridad física. Existen distintas formas de patología relacionadas con las lesiones de la médula espinal y dependiendo del grado de la lesión tendremos efectos secundarios distintos a una función. En función también las partes de nuestro cuerpo que hayan visto afectadas. Además, hay estudios que confirman que las personas que tienen una lesión crónica en la médula espinal tienen riesgo mayor a padecer de deterioro cognitivo. Las funciones cognitivas que se pueden ver afectadas son fluidez verbal o capacidad de aprendizaje. Por eso queremos concientizar de la importancia que tiene la estimulación cognitiva en procesos de este tipo. La dualidad del ser humano, cuerpo, mente, cerebro. Cuerpo, mente o cerebro, mente. Quiero acá explicar cuál es la interconexión que hay entre cerebro y mente. Es muy complicado. Investigué por todos los sitios y siempre me aparecía eso porque me parece un tema muy interesante. Esto es lo que yo encontré y lo que pude poner de cada cosita que encontré. Desde la prehistoria hasta nuestros días, el ser humano se ha extendido a sí mismo como una realidad dual, variada a lo largo de la historia, condicionada a diferentes planteamientos fisiológicos, teológicos y científicos. Existen dos formas de pensamiento: holística global, de unidad de la naturaleza, o divinidad, periodo paradisiaco. Dualidad y analítica, desde el Homo sapiens. Según Francisco Rubia, ambos pensamientos místico y lógico son dos formas sustratos distintos y pese a los cambios habidos perduran el hombre moderno. Este cambio de pensamiento a lo largo de la historia se debe a la evolución del cerebro. La evolución del Homo erectus al Homo sapiens tuvo un suceso más relevante en el surgimiento del lenguaje. Esta es la aparición del lenguaje y la consiguiente autoconciencia, lo que generó el inicio de la visión dualista al ser humano. Esto es como
como el proceso que ha llevado mente-cuerpo. En la prehistoria era una naturaleza divina, lo definían así, dualidad, lo que somos, lo que seremos, religiones, mitos antiguos. En la Edad Media era dualidad, cuerpo, alma, espíritu, planeamientos filosóficos diferentes entre alma, eso fue por Sócrates, Platón y Aristóteles. En la Edad Moderna era dualidad de cuerpo-mente y estaba por Descartes. En la actualidad hay tres formulaciones de diferentes del problema del cuerpo-mente. Formulación religiosa, dualidad, cuerpo, alma y espíritu. Eso es la formulación, como bien lo dice ahí, es religiosa. Formulación filosófica, dualidad, cuerpo, mente o pensamiento. Formulación científica o neurociencia, dualidad cerebro-mente, superación de la dualidad cerebro-mente. Yo pienso que la carrera que nosotros estamos estudiando es la formulación filosófica y la formulación científica. Descartes. Descartes fue el primero que planeó el problema mente-cuerpo, ese efecto para René Descartes, además de la sustancia divina, que es única e infinita. Hay dos tipos de sustancias infinitos, por ejemplo, las sustancias pensantes o mentes, y por otro lado las sustancias externas o cuerpo. Descartes estableció un dualismo radical entre mente y cuerpo. Entre dualismo establece el problema mente-cuerpo. Posteriormente Descartes, algunos filosóficos como Spinoza, Malebranche o Leibniz intentaron resolver el problema mente-cuerpo. En la concepción más actual del problema cerebro-mente han influido la psicología científica, las ciencias cognitivas.